Hola amigos y hermanos, ya estamos llegando al final de estos encuentros y espero haya sido de utilidad para todos ustedes. La imagen que estamos viendo es de nuestra catedral, la catedral de la ciudad de Concordia, y es desde aquí donde hemos partido con este curso bíblico. Esperemos haya sido bueno. Nos quedan 2 capítulos más para finalizar esta iniciación bíblica. Queda muchísimo por aprender, pero de la mano del Señor seguro vamos a ir conociendo otras cosas. Seguramente voy a poder hacer tengo en mente hacer algo con respecto al Evangelio de Marcos, pero bueno, no sé, espero hacerlo personalmente. Me gustaría más tener un contacto con la gente. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y en la presencia del Señor que nos fue animando de cada encuentro en cada encuentro, esperamos llegar a cada hermano con un corazón dispuesto, que hayan podido conocer mejor la Biblia, abrirla, profundizarla, que hayan podido encontrarse con el Señor en cada vez que se reunieron con la palabra y también con otros hermanos. Es importante, como dice Jesús en su Evangelio, que cuando más de uno se juntan en mi nombre, yo estaré presente. Es buenísimo leerlo en comunidad, como enseñamos en el capítulo 3, ¿se acuerdan? Ahí se leyó y se habló de cómo se podía leer la Biblia. Hoy el tema que nos ocupa es la iglesia y la Biblia. ¿Qué relación hay entre la Biblia y la iglesia? Si tienen algo que ver la Biblia y la iglesia. Por esto esta imagen de la iglesia, ¿no? Y vamos a dar comienzo entonces con una lectura de los Hechos de los Apóstoles, que quiero que sigan atentamente para darnos cuenta cómo es que comienza la iglesia de Jesucristo en nuestras vidas. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, ya habíamos visto que los escritos no se conservaban, pero sí en el siglo I, ya cuando la predicación de los apóstoles, ya comenzaron a haber escritos mucho más resistentes, que podían llevar más tiempo y conservarse hasta hoy. Así que ahora veremos cómo era la escritura cuando se empezaron a formar los evangelios. ¿Les parece? Miren. Los códices se llamaban estos. Solo más tarde los hebreos aprendieron de los persas el uso del cuero, el material más durable pero también más costoso. Y la preparación del cuero de cordero o cabra para este fin fue perfeccionada en Pérgamo hacia el año 100 a.C. De allí su nombre de pergamino. Esto te suena mal, ¿no? La forma de códice de pergamino es decir, la forma de libro formado por hojas colocadas una sobre la otra y luego atadas, entra en uso en el siglo I después de Cristo. ¿Por qué no leemos en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, del versículo 13? ¿Me entendiste? Repetimos, entonces, segunda carta de San Pablo a Timoteo, segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13.
Bueno, hermanos, ahí en esta cita bíblica, que es una carta de San Pablo a Timoteo, dice lo siguiente. Dice: cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Troade, en la casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los rollos de pergamino. Esta cita era para saber nosotros, para que de dónde sacamos eso de que ya tenían los rollos de pergamino ahí. Claramente Pablo está pidiendo, y está como una carta familiar, diríamos. Se olvidó una capa, como que nosotros nos olvidemos una campera en la casa de un amigo, y también se olvidó el rollo de pergamino, como que también nosotros dejemos algún escrito, algo que nosotros habitualmente estamos trabajando en la comunidad y vamos a visitar a alguien y nos olvidamos algo, ¿no? Para que vean ustedes la familiaridad también de los primeros escritos cristianos. Bien. Este códice quedaba conformado así, se le ponía unas tapas de madera y quedaba así como se ven en imagen. Así fueron los primeros libros, digamos, y de alguna manera la Biblia que nosotros habitualmente conocemos se pudo formar en un solo libro, la biblioteca que hablábamos siempre. Los cristianos fueron de alguna manera los que comenzaron a poner los libros uno por otro en un solo volumen, diríamos. Bien. Bueno, ¿y quiénes hacían esta tarea? Porque estamos hablando de la iglesia, ¿no? La importancia de la iglesia en esta misión de traernos esta palabra de Dios hasta nuestros días hoy. Vamos a ver cómo fue esto. Algunos jóvenes se extrañan cuando les decimos nosotros adultos que cuando éramos chicos no existía la televisión. También a los grandes se nos puede ocurrir que siempre existió la imprenta. Y esto es bueno plantearnos porque es interesante recordar cómo el texto de la Sagrada Escritura se conservó y llegó hasta nosotros. Porque la imprenta se inventó hace apenas 5 siglos, exactamente en el año 1455 de nuestra era. Y antes, ¿cómo se hacía para conservar todo el texto de los libros sagrados, de los libros que componen la Biblia? Qué bueno, hermanos. Entonces yo quise poner esta línea de tiempo para darnos cuenta, porque por ahí, como decía el padre, pensamos que la escritura existió siempre, que era fácil escribir, pero ahí ha tenido una tarea fundamental y muy importante en nuestra iglesia. Ahora vamos a ver cómo es que este libro llegó a nuestras manos. Con lo que ya vimos, podemos imaginar a tantos calígrafos gastando su vista y sus vidas, copiando a mano sobre pergaminos y papiros los textos de la Sagrada Escritura. El papel solo comienza a usarse a partir del siglo X de nuestra era. Desde el siglo V, con la aparición de los monjes, fueron las abadías que asumieron el trabajo de conservar este libro de la palabra de Dios. Y lo hicieron, eso sí, incansablemente. Qué hermosa historia de fe, ¿no? El libro que no cayó de las nubes, que Dios inspiró a escritores humanos, lo confió también a las manos del hombre, para que con constancia, con fe, lo conservara. Sin ellos, ¿hubiera llegado a nosotros su palabra? ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto le debemos entonces a nuestra iglesia, digamos, que con esto de que había un abad que dictaba y los monjes hacían copias? Imagínense ustedes que si había 10 monjes copiando y un abad dictando, salían, al término de 3 años salía un volumen de la Biblia, y que iba para las grandes catedrales, porque indudablemente no era para que cada uno tengamos una Biblia de esa, ¿no? Imagínense, en 3 años de trabajo. Así que así de esa manera fue llegando la Biblia a nuestras manos entonces.
iglesia pueblo de Dios, la iglesia familia de Dios tiene una historia. Tiene una vida vivida día a día, año a año, durante 80 generaciones, durante 2000 años. Una historia rica en vida, intensa, fuerte. Nosotros vimos en el encuentro anterior cómo esa fe transmitida de padres a hijos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es transmitida en forma oral primeramente y en forma escrita después. Esta es la tradición bíblica. Una tradición que no es solo recuerdo del pasado, sino que es una corriente de vida enriquecida por quien la recibe y también por quien la transmite. Por eso podemos decir que la Escritura, es decir, lo escrito, y la tradición de la Iglesia, es decir, la palabra de Dios transmitida en forma oral, forman como un solo depósito de la palabra de Dios. Podemos esclarecerlo más con esta imagen. Las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia son dos ríos de vida que brotan de la misma fuente y siempre corren por el mismo cauce. Recordemos esta imagen, nos puede ayudar muchísimo. Las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia son dos ríos de vida que brotan de la misma fuente y siempre corren por el mismo cauce. Qué imagen hermosa esta de... Bueno, esta es la represa de Salto Grande, que nos une con el Uruguay, y que también la quise usar como imagen para representar esto, ¿no? Que nosotros que vivimos al costado del río, nos alimentamos y tomamos de esta agua, y es una imagen también de la iglesia, ¿no? Muchas veces tiramos las porquerías nuestras en el río, pero también de ahí nos alimentamos, digamos. Eso también la iglesia ha sido un poco así en estos 2000 años, ¿no? Muchas cosas por ahí le reprochamos a la iglesia, pero también de ella recibimos el don de la palabra, sobre todo, que ha llegado a nuestras manos. Seguimos un poquito más de Biblia acordándonos estas imágenes. La Iglesia no nace con la Biblia, al contrario. La Iglesia es la madre, la autora del Nuevo Testamento, y con la luz de Jesús muerto y resucitado e impulsada por el Espíritu Santo, interpreta el Antiguo Testamento. Y una cosa sumamente importante, fíjate que en ninguna parte de la Biblia se dice o se pone una lista de los libros inspirados por Dios. Dijimos ya en uno de los encuentros pasados que fueron la comunidad religiosas con sus autoridades religiosas en el Antiguo Testamento quienes definieron cuáles son los libros sagrados. Y en el Nuevo Testamento lo hará la Iglesia. Y esto lo hará definitivamente en el siglo IV. Son los libros que forman el Nuevo Testamento. Bajo el pontificado de San Dámaso, entonces, se juntan los libros que se le llama, ¿no? De la Vulgata, que nosotros conocemos, que va a ser la traducción oficial de la Iglesia, que después va a quedar como canon fijo en el Concilio de Trento de 1546, como decíamos. Previamente a esa no estaba definitivamente, las escrituras todavía no estaban fijas, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero eso ya sería un tema de profundidad, digamos, en cuanto a qué es el canon y demás, ¿no? Pero lo importante es que ya del siglo IV se venían estos libros trayendo de mano en mano, de generación en generación, hasta nosotros. Y qué bueno saber que no solamente es un libro, sino toda una tradición, como nuestra familia, ¿no?
No podemos contener toda la historia de una familia en un libro. Seguimos. Con qué claridad nos dice el Papa Juan Pablo II, para la transmisión de la palabra viva y vivificante no bastan textos escritos. Esos deben tener como base una corriente de vida que los anime, la corriente de la gran tradición. Qué importante esta afirmación del Papa Juan Pablo II. Para la transmisión de la palabra viva y vivificante, no bastan textos escritos. Estos deben tener como base una corriente de vida que los anime, la corriente de la gran tradición. La gran tradición de la Iglesia, ¿no? La primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 12 al 16. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 12 al 16. Volver a las imágenes, comentar, tratar de descubrir lo que esta palabra nos quiere decir. Esa palabra entonces la vamos a dejar ya, nosotros hoy sabemos cómo buscar. Yo no le quise poner ninguna indicación para que la escuchen y la puedan buscar los que tengan curiosidad. Pero seguimos adelante porque el tiempo es escaso que tenemos y vamos a ir viendo algo muy importante para el próximo responder a la pregunta capítulo. de si es fácil entender el mensaje de la Biblia, diciendo sí y no. Y esto no es eludir una respuesta. Decimos primero que sí, porque es importante no olvidarnos que cuando con humildad y devoción nos ponemos a escuchar a Dios en las Sagradas Escrituras, el Espíritu del Señor nos acompaña y nos ilumina. Es el Espíritu de Dios que en la lectura nos hace encontrar la paz, recuperar la esperanza, e ilumina situaciones de nuestra vida, nos fortalece y muchas veces nos da la sinceridad para ver nuestros pecados y arrepentirnos, aunque esto nos duela. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a descubrir en un pasaje de la Escritura, que lo leíamos tantas veces, una luz nueva, esa luz que necesitábamos ahora. Y todo esto es verdad siempre, pero sobre todo cuando leemos el Nuevo Testamento y hemos escuchado en las homilías algunas explicaciones que nos ayudan. También cuando atentamente leemos las introducciones y notas explicativas de los libros sagrados. Y cuando lo hacemos en comunidad, en iglesia. Es el mismo espíritu que inspiró a los autores sagrados el que nos hace gustar y comprender interiormente esa palabra. Pero sin duda la pregunta sigue en pie y debemos contestar que no siempre es fácil entender la Biblia y en algunas oportunidades es bastante difícil. Y los libros de la Biblia fueron escritos hace muchos siglos, los más antiguos hace 3000 años, los más cercanos a nosotros se escribieron hacia fines del siglo I y estamos terminando el siglo XX. Fueron escritos por personas muy diferentes, en situaciones tan distintas. Pertenecen no solo a otra época muy distante, sino a otras culturas. Para entender el mensaje que Dios quiere darnos a nosotros hoy, es necesario, en algunos casos, conocer los tiempos, las circunstancias históricas de la época en la que se escribe el escritor sagrado, con las circunstancias políticas, sociales, culturales, religiosas. Pero sobre todo es necesario que nos preocupemos de conocer un poco la manera que tenían de expresarse, de escribir, lo que los estudiosos llaman géneros literarios. Todo esto será una ayuda para entender qué nos quiere decir Dios y evitar equívocos, a veces graves, en el uso de la palabra de Dios.